El día de hoy estoy con un músico, con una de las personas que yo más admiro y que me han pedido, Piro Pendaz. ¿Cómo estás, mi querido Piro? Un placer estar aquí contigo, mi querido Paniagua. Es un honor, qué buena onda este espacio que tienes. Y me encanta que hayas dicho mi apellido como se debe de decir, Pendas. Siempre dicen Pendas, ¿no? O hasta Prendas. Ah, de verdad te han dicho prendas. Y entonces yo digo que soy dueño de una joyería. No, 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 aquí aunque no estaría mal, ¿eh? Sería buen business. No, mi querido Piro, de verdad no sabes cómo agradezco que te hayas dado el espacio de estar aquí, de verdad. Ya nos la debíamos. Así es, efectivamente, ya lo teníamos pendiente desde hace un rato. Vaya. ¿Cómo estás, Piro? ¿Cómo van tus proyectos? ¿En qué andas Bien, ahorita? bien, estoy, la verdad, bastante contento. Acabo de regresar de estar por allá por México. Estuvimos con Sergio Arau en el Vive Latino, en la carpa Vive Latino, colaborando con él en Tocada y Fuga, un proyecto que solamente la mente de Sergio Arau le podría haber dado vida a una cosa así, y sobre todo de que lo ves y te la crees, ¿no? Porque pues viene de Sergio y tiene toda esa autenticidad y esa originalidad que él tiene como rock and rollero comediante que siempre ha sido. Y aproveché también para hacer algunas cosas con Ritmo Peligroso. Terminamos ya al fin el video de nuestro tercer sencillo, Agradecido, porque ya sale junto con el disco completo a finales de abril. Es un disco de música inédita de Ritmo Peligroso. Estamos muy contentos. Estamos prácticamente el 80% de la banda de la década de los 80, valga la redundancia: el Gato Arce, el Avi Michel, el Manny Murillo, el Pinaca, Armando Espinosa y yo. Y pues obviamente tenemos la frescura y la sangre nueva de Mossi, que es nuestro guitarrista desde hace más de 11 años, con el que estamos produciendo y masterizando este disco, ¿no? Estamos muy contentos con el resultado. Son canciones novedosas, con propuestas diferentes, sin perder la esencia de lo que ha sido Ritmo Peligroso en esta cuestión de la fusión, ¿no? Oye, Piro, ¿hace cuánto entraban al estudio con Ritmo Peligroso? Bueno, estuvimos en el 2018 grabando el disco de 40 aniversario. Un disco muy importante porque fue un disco de fiesta, ¿no? Fue un disco con canciones de Dangerous Rhythm y de Ritmo Peligroso, grabadas prácticamente todas en directo en el estudio de Sony, que es un estudio que tiene mucho espacio, y tuvimos la colaboración de cualquier cantidad de invitados y de compañeros musicales, desde el doctor Shenka, Rubén Albarrán, el sax, que en paz descansa, el mismísimo Alejandro Lora, Paco Familiar de DLD, Sabo Romo, mi querido amigo de muchos años, Chava de la Castañeda, Los Neones, Sergio Arau, Rubén Albarrán, Leo de Lozán de Fobia, en fin, desfilaron cualquier cantidad de amigos en ese disco y fue un disco de fiesta. Ahora el disco de este año es un disco de música nueva, y realmente llevábamos desde el 2003 que grabamos Matacandela, no Ujú. grabábamos un disco de música nueva. Fue un proyecto bastante difícil porque no estuvimos juntos. La banda sí estuvo junta en el estudio, Mossi produciendo y todo, y el día que yo grabé mis voces, más o menos como a mediados de junio del año pasado, estuvimos todos en el estudio ahí durante 2 días que grabé todas mis voces, una serie de coros y de diferentes pedazos. Pero es como ya se hace la música hoy en día, ¿no? Con todo este asunto de la pandemia, las bandas de pronto permanecieron un poco separadas, haciendo música a la distancia, y este disco tiene eso, que también trae cosas positivas y cosas diferentes en trabajar de esa manera, ¿no? Oye, Piro, 20 años de distancia entre el último disco, digamos, de temas inéditos, ¿no? Claro, ¿Qué fue para ti regresar al estudio con Ritmo Peligroso? eh, pues muy emotivo. Lo que pasa es que realmente nunca estuvimos separados de una manera radical, así que lleváramos muchos años sin estar juntos. Como te digo, el disco del 2018 nos unió muchísimo, y además en ese disco hay una canción inédita que se llama Las calles de mi continente, donde ya por primera vez integramos un acordeón que lo ejecutó de una manera increíble Emil Anaya, Ah, que cómo lo no. conocí precisamente cuando estaba con los de abajo, colaborando con ellos, y desde ahí
empezamos a tener una amistad muy bonita y él también colabora en una canción del nuevo disco que se llama Un Minuto de Silencio. Eh, yo creo que siempre es muy emotivo meterte al estudio, es un momento intenso, es un momento de decisiones, es un momento de realmente ver qué tan bien están sucediendo las cosas. Pero ya con el antecedente del disco del 40 aniversario, ya como que habíamos roto un poco con ese espacio tan largo que habíamos vivido durante años, ¿no? Yo siempre digo que en Ritmo Peligroso todavía hay mucha química y siempre creo que la química es tan importante como el talento. No, una banda donde no hay química, de pronto las cosas no fluyen y gracias a Dios el Ritmo Peligroso, la química de los años 80, la química que siempre tuvimos entre nosotros es maravillosa y de pronto cuando yo llego a veces a ensayar y llevo 3 semanas o 2 meses sin verlos y empezamos a sonar a los 5 minutos, yo me doy cuenta que ahí estoy en ese lugar que es mi casa musical, ¿no? Que es a donde pertenezco, ¿no? Oye, mi querido Piro, ¿cómo hiciste para coordinar el proyecto del 40 aniversario? Te pregunto esto porque yo creo que ni el Vive Latino junta a tantas estrellas de rock en un mismo proyecto. ¿Cómo lo hiciste? Eh, realmente tuvimos mucha suerte porque no es que hayamos estado grabando durante un mes, grabamos prácticamente en 10 días y después tuvimos un día extra para encontrarnos con algunos colegas que habían faltado en esos 10 días. Para mí fue una cosa muy orgánica, se dio de una manera muy natural. Entonces llamábamos a fulano y sí, claro, yo le caigo, mano, ¿cuándo puedes? No, pues el miércoles. Oye, ¿cómo ves esta rola? A muchos de ellos obviamente nos habíamos comunicado con ellos con anterioridad, ¿no? No era una cosa así de que la misma semana, oye, por ejemplo, con Leo de Lozán estábamos de gira con Rock en tu idioma sinfónico y le dije, Leo, vamos a tener este proyecto, ¿te gustaría cantar Pa' qué violencia? Del disco de Déjala Tranquila y de Contaminado. Y me digo, ¿sabes qué? Casualmente es de mis rolas favoritas, cabrón. Y de volada ahí se dio, ¿no? Luego en Contaminado estábamos platicando con Mossi, con El Gato y con Avi y dijimos, ¿por qué en vez de tener un invitado cantante, no invitamos un pianista? Porque de hecho es un disco donde hay guitarras, percusión, bajo y voz. Ya no hay teclados. Y la única rola que tiene teclados es Contaminado y es el maestro Héctor Infanzón que se avienta un piano maravilloso y un solo de piano maravilloso. Y así poco a poco le fuimos dando onda. Por ejemplo, Rubén Albarrán a mí me decía que Estás Perdida le gustaba mucho del primer y único LP de Dangerous Rhythm, que son 10 canciones en inglés y 2 en español. Y Estás Perdida es una de las primeras canciones de ska que se grabaron en la historia del rock mexicano, ¿no? Y entonces a Rubén le gustaba mucho esa rola, le hablamos a Sax de la Maldita y el Sax aventó unos arreglos de saxofones, unas armonías maravillosas y la cantamos con Rubén. Entonces así se fue dando. Alejandro Lora, desde hacía muchos años, me había dicho que La Guerra Acaba era su rola favorita de Ritmo Peligroso del disco de En la Mira y pues invitamos al Alex a cantar La Guerra Acaba y así fue todo el proceso, ¿no? Fue muy relajado, muy natural y realmente no hubo mayor esfuerzo, cabrón, como que todo el mundo, como que todos nos queremos mucho y todos nos tenemos mucho respeto y a la hora de la hora fue pues una comunión musical con tantos colegas desde hace años, con los que habíamos compartido escenario durante muchas veces a lo largo de los años 80 y de los 90 y, y pues realmente fue una experiencia maravillosa que la pudimos prácticamente replicar en el Vive Latino 2018. El único que no pudo estar con nosotros fue Alejandro Lora, pero todos los demás invitados llegaron, incluso hasta se sumaron Armando Palomas y Bon, que no habían estado en el disco, pero estuvieron en el concierto en vivo en ese Vive de 2018. Qué maravilla, Piro, qué maravilla. De verdad, mis respetos totales, Piro. Te lo dije al principio, eres una de las personas que más respeto de nuestra Gracias, man. música. Y quisiera preguntarte de otra faceta que tienes, que la cual yo te quiero agradecer públicamente porque nos has acercado a muchos músicos a través de tu podcast. Me declaro fan. ¿Cómo vas con ese proyecto, Piro? Mira,
Es un proyecto que realmente nació en el corazón de mi hijo Juan Pablo. Estábamos en plena pandemia, él tenía el tiempo. A mí ya me habían hablado varios colegas, sobre todo periodistas, de que hiciéramos un podcast y yo les decía, mira, carnal, si tú no me pones un espacio donde yo me pueda expresar, pues no la vamos a armar. Yo no tengo tiempo de estar escribiendo, yo no tengo tiempo de estar buscando información, de estar creando contenido. Y entonces no se daban, ¿no? Porque yo les hablaba muy claro y realmente pues había mucha chamba entre la gira con Rock en tu idioma sinfónico, Ritmo Peligroso, había mucho trabajo y había que estar viajando a México y por la República Mexicana y Centroamérica y todo eso, y yo no tenía ni la cabeza ni el tiempo. Por eso tampoco había podido terminar mi libro. Y la pandemia me sirvió para terminar mi libro y para sobre todo concretar el podcast, que ya vamos a cumplir 3 años. Ha sido un proyecto, pues la verdad, muy difícil porque requiere de mucho tiempo. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Tú sabes que la vida está llena de ciclos que a veces se cierran y a veces se abren otros, pero realmente Juan Pablo, como productor, como periodista, como publicista que él es, que eso es lo que él estudió realmente en la universidad, pues me puso prácticamente pues toda la plataforma para que yo me pudiera expresar, para que yo me dedicara a contactar a muchos colegas musicales que conozco, a otros que no conozco, pero a tratar de crear un contenido interesante sobre la historia y el movimiento del rock latinoamericano, ¿no? Y por qué no, también del rock americano, porque ya tuvimos a Monty Melnick, que fue el tour manager de los Ramones, y fue un podcast en inglés con subtítulos en español, pero más que nada nos hemos enfocado a tratar de conocer un poco más de nuestro rock mexicano y también un poquito del rock español y del rock argentino, aunque más que nada hemos explorado el mexicano. Con mi esposa Claudia nos dedicamos a hacer muchísima investigación, también tratamos de hablar sobre bandas nuevas independientes que están un poquito en el anonimato y hay tanto, tanto talento en la República Mexicana y en el mundo entero que por qué no de pronto darles un espacio en el podcast. Y prácticamente Juan Pablo es el que se encarga de toda la producción, la postproducción, con uno que otro asistente que tiene para editarlo y sacarlo a la luz pública cada lunes. ¿Cuánto tiempo va a durar esto, mi querido Paniagua? No sabemos. Mi hijo está por comenzar una nueva etapa en su vida en la Sierra Nayarita, allá en México. Yo también tengo una posible gira de un par de meses con el nuevo disco de Ritmo, pero pues trataremos de que el podcast sobreviva hasta que el cuerpo aguante y seguimos adelante porque lo disfrutamos muchísimo, ¿no? A mí me encanta platicar con todos estos músicos tan interesantes que siempre tienen cosas tan interesantes que comentar, que decir, que compartir, y la verdad disfruto muchísimo las charlas, ¿no? Porque más que una entrevista, las considero como unas pláticas, ¿no? Unas charlas. No, hermano, no, yo de verdad no sabes cómo te agradezco ese espacio y a tu hijo y a tu esposa. No sabía que tu esposa estaba involucrada. Y les auguro mucho tiempo porque me parece que nadie más indicado que tú para hablar de rock pues para traducirnos toda esa parte. Fíjate que pues a mí me escriben mucho para entrevistar gente de rock, pero es que en realidad yo no sé de rock, ¿sabes? Tengo amigos de rock, conozco mucha gente, pero una cosa es conocer gente y otra cosa es haberlo vivido y yo no me considero, para empezar, yo no soy periodista ni rockero, ¿sabes? Y yo creo que esa parte eres tú el que la lleva y ojalá la lleves por muchos años más. Y si no, lo que has aportado hasta ahora ha sido algo brutal, Piro. Sí han sido, ya vamos para 3 años sin parar. Oye, Paniagua, pero tú has entrevistado gente de alto calibre, porque has entrevistado al Alfonso André, al Alejandro Markovich, o sea, has tenido colegas importantes en este programa, entonces también tienes que tener tu cultura de rock para charlar con cuates de ese nivel, ¿no? Sí, claro, claro, digo, o sea, no me refiero a que no sepa culturalmente hablar de rock, claro, pero vaya, de ninguna manera yo podría compararme con alguien que lo vivió. Yo lo hago desde un sentido más de músico hacia músico, ¿sabes?
Y claro, o sea, obviamente, y tenerte a ti, yo creo que vas a ser de los que van a estar en el trono hasta arriba, mi querido Pido. Eso esperamos. Oye, Piro, me gustaría ir más a tus inicios. Naces en La Habana, ¿cierto? Así es, como dijo un periodista hace muchos años de la jornada, dijo que yo era cubano de nacimiento y mexicano de adopción, porque realmente nunca voy a negar mis raíces cubanas, de hecho están latentes ahí en el cambio de Dangerous Rhythm a Ritmo Peligroso, eh, pero sí realmente considero que México es mi patria, ¿no? México es mi país, creo que es donde crecí, donde pasé gran parte de mi vida. Mi hijo nació en México, mi esposa es mexicana, mis mejores amigos, que son esa familia que me di el lujo de escoger, son mexicanos. Y realmente creo que México es mi patria. México me acobijó desde 1962 hasta 2004 y siempre me consideré muy mexicano. Estudié la historia de México de principio a fin. Ritmo Peligroso es una banda mexicana, no es una banda cubana, argentina, ni mucho menos. Entonces, para mí México es mi patria, es mi país, el cual añoro y respeto y extraño, ¿no? Oye, Piro, y me gustaría hacer una línea de tiempo musical en tu vida. ¿Qué música escuchaste? ¿Qué música te regresa a tu infancia? Que escuchaban seguramente tus papás, después ir avanzando las primeras bandas que tú consumiste y hasta ahora. ¿Qué nos lleva ese pequeño Piro Pendaz? Puta, aquí nos podemos tardar una media hora si quieres que haga esa cronología. Mira, de chavo definitivamente recuerdo mucho a Olga Guillot, a la Sonora Matancera, a la Orquesta Aragón, a Benny Moré. Luego yo entro al mundo de los Monkees y de los Beatles. Poquito después a los Rolling Stones, a Jimi Hendrix, y de todos ellos el primero que me vuela la cabeza es Alice Cooper, porque alucinaba ver una banda de cabrones donde había un güey que tenía un nombre de mujer, ¿no? Alicia Cooper, entonces eso me parecía bizarro, pero además me tocó de adolescente, yo creo que la trilogía de tres de sus discos más importantes que fueron Killer, School Sound y Billion Dollar Babies. Ya de ahí me empezó a llamar la atención muchísimo el glam rock británico y el rock progresivo británico. Obviamente de Nueva York que estaban los New York Dolls y no puedo dejar a un lado la tremenda influencia de Frank Zappa en mi vida, porque Zappa realmente me voló la cabeza. Yo creo que yo siempre fui una persona media desadaptada, media misfit, y me llamaba mucho la atención de Zappa porque nadie de mi generación entendía a Zappa, a nadie le gustaba. Entonces yo encontraba algún... Eso es lo que me relacionó a mí, de hecho, con el Johnny Danger, el bajista de Dangerous Rhythm, Ujú. que los dos éramos Zappa fans y nos conocimos a los 16 años en una fiesta donde pues estaban oyendo a los Rolling Stones, a Hendrix, pero nadie, no había ni un disco de Zappa, nada. Y de pronto yo le digo, oye, güey, ¿a ti te gusta Zappa? Y me dice, puta, me encanta. Y ahí eso nos llevó a ser amigos hasta la fecha, ¿no? Y yo le enseñé a tocar el bajo para que entrara a tocar con Dangerous Rhythm. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, el progresivo de Jess, de Emerson, Lake and Palmer, de King Crimson, eh, obviamente Genesis con Peter Gabriel, Jethro Tull, todo ese movimiento me cautivaba, ¿no? Me volvía loco, ¿no? Mezclado un poco con el glam rock de David Bowie, por otro lado los New York Dolls en Nueva York. Eso fue una etapa muy importante en mis años de bachillerato, ¿no? El Sticky Fingers de los Rolling Stones. Y ya después, obviamente, estalla el movimiento punk, que estalla en la edad perfecta que yo tenía para poder formar una banda, y bandas como los Sex Pistols, como Wire, como The Clash, como Sham 69, los Ramones, obviamente Patti Smith, una precursora de todo esto, Lou Reed, Iggy Pop and the Stooges, todos ellos forman una parte muy importante de mi vida de finales de los 70, y ya después me quedo oyendo todo
el movimiento New Wave que se genera, bandas como Television, como los Talking Heads, que yo siempre digo que Television y los Talking Heads y Divo inventaron el New Wave antes de que existiera el mismo término, ¿no? Porque no se podían considerar bandas punks, aunque estaban en ese movimiento del CBGB y de todo eso, los Talking Heads, Television y Divo, me parecen bandas muy interesantes y muy aparte de todo el sonido ese que estaba sucediendo. Obviamente Joe Jackson, Elvis Costello, todas fueron bandas muy importantes en mi vida, en mi carrera, sobre todo en la década de los 80, ¿no? En los 90 me empiezo a sintonizar un poco más con bandas como los Red Hot Chili Peppers, obviamente Nirvana, todo el movimiento grunge. Me gusta mucho, mucho, mucho Pearl Jam y me gusta mucho Soundgarden, que ya obviamente es una banda que no existe. Creo que el legado musical de Chris Cornell es maravilloso y admirable. Y de ahí, ¿qué te puedo decir? He seguido yendo a Rubén Blades a lo largo de toda una vida, desde Pedro Navaja hasta lo que sigue haciendo hoy en día. Siempre he creído que soy producto de muchas cosas. He omitido el rock en español, que también formó parte importantísima de mi vida. El Ritual de Tijuana y la rola de Sentimiento Latino de Peace and Love en la época de Avándaro, que yo tenía 14 años, realmente me volaron la cabeza. Me gustaba mucho Enigma, también bajo el signo de Acuario. Obviamente soy un gran fan del disco de Simplemente el Tri, que es un disco que sale al mismo tiempo que en La Mira. Estábamos juntos en la disquera independiente de Com Rock. Me encanta Fito Páez. Cuando tuvimos la oportunidad de alternar con él en 1989 en el Chateau Rock, allá en Córdoba, Argentina, me trajo un sabor de boca del movimiento argentino increíble. Me volví fan de los Ratones Paranoicos, de los Violadores. Soda y Charlie, obviamente, son bandas también que admiro muchísimo. Probablemente Charlie y Fito son mis dos argentinos favoritos, sin dejar a un lado a los Ratones Paranoicos, a Sumo, me gustaba mucho Sumo. ¿Y qué te puedo decir? O sea, mi vida ha sido una vida llena de música, me considero melómano desde que estaba muy joven y te acabo de hacer así como un breviario cultural de todo lo que he escuchado. También por otro lado me gustaba la música electrónica cuando descubrí a Kraftwerk, me volaron la cabeza el disco de Autobahn y luego ¿cómo se llama? We Are the Robots, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, el que trae The Model. Ah, no, es que yo pensé que era el electrocardiogram, ese es otro, ¿no? No, Kraftwerk se llama, ay, ¿cómo se llama este disco, mano? Ahorita se me fue por completo la onda, es el tercero o el cuarto de ellos. Ajá. Y luego sacan Computer World. Ok. Pero el segundo de ellos, que es Autobahn, ahí me agarraron acá. Music, creo que se llama Man Machine o Music Machine, algo así. Ok. Es el tercero que trae The Model. Kraftwerk me gustaba mucho. Obviamente ya después los Chemical Brothers y todas esas cosas electrónicas que han salido que son muy interesantes. Y también todo el movimiento británico después que surge con Oasis, con esas bandas interesantes de Manchester, también me gusta mucho. Me gustan bandas innovadoras americanas como TV on the Radio o el mismo Modest Mouse. Hay tanta música tan interesante que nunca para uno de estar descubriendo cosas, ¿no? Pero no es perdón que te interrumpa, el de Trans Europa Express. Ese es el anterior, tienes toda la razón, y el que te menciono es el cuarto, Trans Europe Express. Sí, entonces Dimension Machine. ¿Cómo? Dimension Machine. No, es que estoy viendo aquí cronológicamente, el primero dice que es Autobahn, Radioactivity. Radioactivity es el segundo, me estoy equivocando. Autobahn es el primero, Radioactivity sí. El segundo, el tercero es Trans Europe Express, ¿cierto? Ajá, sí, exacto. Y el cuarto es The Man Machine. Exactamente. Ese es el que te digo y tuvimos la suerte de verlos en vivo en el 82 allá en Los Ángeles, cuando estábamos de gira con Kenny Los Eléctricos en California. Los fuimos a ver con The Man Machine en el Santa Monica Civic Auditorium, donde en 1974 tuve la oportunidad de ver a Frank Zappa.
en vivo tenía yo 17 años en ese verano, estaba yo perdido en California, mis padres no sabían dónde carajo andaba yo, y yo andaba perdido por allá, me quedé 2 meses de esos veranos que te cambian la vida y tuve la oportunidad de ver a Zappa con el Chester Thompson en la batería y George Duke en los teclados. Y una gran etapa de The Mothers, ¿no? Porque estaba la Ruth Underwood en la marimba, Napoleon Murphy Brock cantando, en fin. Zappa también fue una banda y un músico muy importante en mi carrera y en mi vida. Muy disruptivo, Zappa en todos los sentidos, ¿no? Totalmente, muy atrevido, muy irreverente, un genio. Un genio. Sí, o sea, le diste a la clave. Oye, mi querido Piro, obviamente sabemos que esto fue un resumen bastante, valga la rebusnancia resumido, porque pues en tu gran acervo nos llevaríamos unas 3 horas en hablar de la música que has escuchado a lo largo de tu vida. Me gustaría ahondar ahora, Piro, en tu crecimiento como músico. Obviamente, gran parte del público te ubica por Ritmo Peligroso y por Dangerous Rhythm, pero ¿qué hubo antes de eso? Bueno, yo empecé muy chavo a tocar el bajo y mi compañero musical era Paco Cortina, que después fue tecladista de Jaguares y fue también director musical de Flans. Él ahora está en Phoenix, Arizona. Y Paco y yo teníamos 14 años y sacábamos todas las rolas de Grand Funk y las tocábamos a puro bajo y batería. Y entonces Paco tocaba realmente mucho mejor que yo, pero yo ya tenía mi oído, yo estaba tomando mis clases de bajo y nos hablaron de una banda de covers que se llamaba Niebla, donde estuvimos tocando un tiempo. Yo ya después prácticamente no volví a pertenecer a ningún grupo, pero cuando entré a la prepa, mi compañero de salón era Jaco González Grau, el gran saxofonista de jazz mexicano. Era mi compañero que se sentaba al lado mío. Gracias a él toco la flauta transversal. Y también estaba Agustín de los Cobos, el famoso Tincho, que era un gran guitarrista mexicano. Y lo que hacíamos con ellos era como palomear. Nos íbamos a casa de Marcelo Aramburu, el fundador junto conmigo de Dangerous Rhythm, y palomeábamos. Y eso era lo que hacíamos, ¿no? Yo realmente a los 14 años empecé a tocar el bajo, como a los 16, 17 la guitarra y como a esa edad también la flauta transversal, pero nunca de una manera tan seria como lo tomé cuando se formó Dangerous Rhythm, porque en Dangerous Rhythm yo dije, yo no quiero tocar nada, yo quiero cantar y yo quiero componer. Y yo nunca en mi vida había estudiado composición, porque yo creo que la composición no necesariamente se tiene que estudiar. Puede ser que sí tengas que estudiar arreglo para poder hacer los diferentes voicings cuando haces arreglos de una serie de instrumentos que están contrapunteando o vas a agarrar 6 o 7 metales y vas a hacer las diferentes líneas de cada metal. Yo creo que el arreglo es algo que definitivamente tienes que tener un oído de genio para no estudiarlo, pero el arreglo sí hay que estudiarlo, pero la composición yo creo que viene del corazón. Y yo siempre digo que mis maestros fueron Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop, Chess, Mick Jagger, Paul McCartney, John Lennon, porque yo leía todas sus letras y me las memorizaba y las analizaba. Entonces, cuando yo empecé a hacer letras con Dangerous Rhythm, me di cuenta que sí tenía la capacidad de hacer letras interesantes, de agarrar un tema y poder desarrollar un mensaje, una letra que impactara, que tuviera cierto sentido. Y fue como me dediqué a componer. Entonces, para mí, antes de Dangerous Rhythm y de Ritmo Peligroso, hay como una formación musical y psicológica musicalmente hablando, pero realmente yo siento que yo me vuelvo profesional en 1978 cuando formamos Dangerous Rhythm, cuando realmente me dedico a cantar, tomo clases de canto, todos dejamos la carrera menos Johnny que pidió un permiso en la universidad para regresar unos años después y presentaba algunos exámenes, pero todos nos dedicamos 100% a la música y lo único que hacíamos era ensayar y componer. Y a los 2 o 3 meses ya estábamos empezando a tocar en vivo. Entonces ensayábamos durante la semana y tocábamos el fin de semana en algún hoyo funky y así comenzó toda esta carrera y toda esta experiencia musical, ¿no? Realmente Dangerous Rhythm era un proyecto muy serio que tomábamos con muchísima seriedad. Parecíamos ser un desmadre y lo éramos, pero también tomábamos muy en serio la cuestión de componer, la cuestión de ensayar, la cuestión de buscarle por dónde. Y al principio tocábamos muchísimos covers, ¿no?
porque teníamos muy poca música original. Y poco a poco empezamos a tener mucho más música original y cada vez menos covers, hasta que prácticamente dejamos de tocar covers. Y yo creo que eso prácticamente pues contesta tu pregunta, ¿no? A mí yo tengo ciertos fundamentos. Ya después, con mucho ensayo, con mucha práctica, con mucho análisis, llegó un momento en que me sentí que me estaba convirtiendo como un pez grande en un lago y sentí la necesidad de empezar a estudiar armonía y me involucré por más de 4 años en un curso que estaban dando en la Sociedad de Autores y Compositores de armonía moderna basado en el método de Dick Grove, el gran músico de jazz, el gran pianista que tenía una academia en Los Ángeles, y tuve la oportunidad de tener con él un masterclass y con su hijo en la Ciudad de México. Y ahí es donde la mente, pues prácticamente ya se me fue a otro nivel, ¿no? Y creo que me volví mejor cantante, mejor guitarrista, mejor compositor. Pero eso no fue hasta los 34 años que tomé esa decisión. Es que justamente ahí, justo ahí quería ahondar, mi querido Piro. A veces confundimos la teoría musical con restar creatividad. Yo creo que la teoría te amplía el espectro de poder hacer música. ¿En tu caso fue así? Eh, sí, yo definitivamente te tengo que admitir que cuando tú te metes duro en la armonía, tu cabeza explota, tu cabeza se abre y te empiezas a dar cuenta de una serie de cosas que antes no te dabas cuenta y te empiezas a dar cuenta como todo de alguna manera tiene que ver, que esto que tú hacías antes tenía que ver con lo que estabas aprendiendo ahora y empiezas de pronto a entender las diferentes escalas, por ejemplo, la pentatónica con la nota blue, que es una tercera bemol, esa es la escuela de Eric Clapton, Ujú. ¿no? Y empiezas a entender y a analizar una serie de cosas con las que habías vivido, pero ya desde otra perspectiva, basado en ese conocimiento que has aprendido, ¿no? Entonces yo siempre voy a ser una persona que apoya muchísimo el estudio de la teoría musical, de aprender armonía. No estoy en contra de ser autodidacta, porque hay tremendos músicos autodidactas, pero yo sí hubo un momento que sentí que necesitaba crecer, que ya me estaba topando como con el techo de mi casa, de mi vida, ¿no? Y tenía como que crecer. Sin embargo, yo nunca me he considerado guitarrista, bajista, baterista, pianista, aunque toco todos los instrumentos, un poquito, tengo conocimientos de piano y te puedo tocar una canción de piano, sé la diferencia entre un acorde menor, un acorde mayor y te puedo poner una quinta, una séptima, X. Realmente mi instrumento es la guitarra, pero yo no me puedo comparar con los guitarristas que han tocado conmigo, yo no me puedo comparar con el Mongus, yo no me puedo comparar con Mossi, con Marcelo Aramburu, incluso con Icar Smith, que fue guitarrista de Los Humanos, porque son realmente músicos que traen un lenguaje musical que está re cabrón y está por otro lado. Yo soy compositor. Yo agarro mi guitarra para componer y si en algún momento dado hay un palomazo, pues me la puedo colgar y puedo improvisar, pero yo realmente creo que mi oficio es el de compositor, no tanto el de guitarrista. Oye, Piro, cuando fue Dangerous Rhythm, fue, si no mal recuerdo, pues debe de ser en la década de los 70, ¿no? No, sí. Finales de los 70, principios de los 80. En esos años, Piro, ¿qué gestionaba una banda? Ustedes qué, puede decir, hoy en día una banda, pues tiene que gestionar sus redes sociales, grabar, conseguir tocadas. ¿Ustedes cómo lo hacían? ¿Cómo era la escena en ese momento? No, era otro mundo, era completamente salvaje, era completamente primitivo. O sea, la primera tocada nuestra fue en el Hoyo Funky de Paco Gruexo y no habían monitores, los monitores no existían. Entonces te salías a desgañetar y a partirte la madre. Y el Hoyo Funky solamente era pues para bandas bravas, ¿no? Bandas que realmente querían salir a tocar, porque si no, tocabas en tu casa para tu abuelita y tus papás, ¿me entiendes? Porque no había dónde tocar más que en los hoyos funky, ¿no? En el Salón Brasil, en el gimnasio de la Nueva Tzacualco, en el Salón Veracruz, en la Colmena, obviamente el hoyo de Paco Gruexo, el Salón Antonio Caso era importantísimo porque era un lugar donde llegaban 3,000 o 4,000 chavos cada domingo, ¿no? Estaba también el Salón Revolución ahí en el Metro Valderas. Entonces eran los únicos lugares en los que podías ir a tocar y realmente o te adaptabas o no tocabas, ¿no? Entonces nosotros sí, teníamos 20, 21, 22 años y era de poca madre. Llegaba el domingo y puta vez
hasta tripleteábamos, teníamos 3 tocadas en un día y vámonos recio y ahí como venga, cabrón, como el Borras, vamos a aventarnos como el Borras. Ya con los años, pues te empiezas a exigir un poco más y empiezas a tratar de superarte, pero yo literalmente lo recuerdo como si anduviéramos con un machete, así cortando la brecha para poder seguir caminando hacia adelante, porque no pasaba nada. Por eso el documental de Dangerous Rhythm se llama Aquí no pasaba nada, porque realmente no estaba pasando gran cosa si tú no lo generabas, ¿no? Y ya, como éramos una banda punk, y éramos la primera banda punk de México sin haberlo sabido, pues de pronto el punk pues se puso de moda a nivel mundial. Entonces nos empezaron a llamar de las discotecas, del Vogue, del Quetzal, del Fantasy. Y era cagadísimo porque tocábamos los domingos en lugares muy marginados y de pronto el jueves estábamos tocando para los popis y la gente clase media alta, clase alta, en alguna discoteca donde realmente nos iban a ver como bichos raros, ¿no? Obviamente la comunión musical y la interacción con el público era mucho más intensa los domingos en los hoyos que en estos lugares, pero empezamos a abrir camino y de pronto poco a poco empezamos a tocar en Reino Aventura y de pronto podíamos organizar nuestros shows y yo le hablaba al Tri y a Mistus y tocábamos con Chacmol y ellos en el barco pirata de Reino Aventura, una cosa surrealista, y así poco a poco se fueron abriendo los medios, pero realmente no había una filosofía. Todo era Yo me, empírico, ¿no? yo me completamente, o sea, no había ninguna filosofía de que había un paso a seguir. Tú tenías, yo me acuerdo cuando estábamos en Los Ángeles que conocí a Tito Larriba, el fundador de los Plugs, una de las bandas más importantes del movimiento punk de Los Ángeles, que después creó a Los Cruzados y después Tito y Tarántula, ya ha participado en películas de Robert Rodríguez. Y Tito me dice, en este país, desde el momento en que tienes una banda, necesitas un contador y un abogado. Pues yo decía, ¿qué cabrón? Nosotros ya llevamos 4 años tocando y no sabíamos de qué chingados era un contador y mucho menos tener un abogado, cabrón. El primer abogado lo tuvimos cuando tuvimos un pedo con una disquera y nos queríamos zafar de la disquera y conseguimos un abogado. Ya después Manrique Moeno, que fue socio de Tragafuegos y Asociados, la compañía de botellita de Jerez con Fernando Arau que abrieron Rocotitlán. Ya después Manrique se graduó de abogado y Manrique se volvió uno de los grandes abogados de derecho de autor en México que ayudó a muchísimos rock and rolleros, entre ellos a mí. Pero te estoy hablando de muchos años después, pero la década de los 80 era literalmente, estábamos construyendo los cimientos del rock mexicano que habían sido destrozados a raíz de Avándaro, porque todo lo que sucedió con los medios de comunicación después de Avándaro, como satanizaron el rock, pues nos hizo muchísimo daño, ¿no? Porque el rock mexicano venía con una creatividad y unas propuestas musicales increíbles, bandas como Bandido, Peace and Love, El Ritual, Enigma, La División del Norte, Love Army. Traíamos un tremendo movimiento de rock mexicano, la invasión de Tijuana, todo eso, y nos lo mataron, porque lo vetaron. Literalmente era como la música del demonio, de la misma manera que satanizaron la marihuana y han satanizado tantas cosas que para que las industrias grandes del alcohol y del tabaco hayan proliferado. De la misma manera satanizaron el rock porque no les convenía, porque sabían que era una música de protesta, contestataria, de rebeldía y le tenían miedo. Y a finales de los 70 se empezaron a abrir puertas otra vez y pues ya en los 80 es cuando yo digo que realmente se construyeron nuestros cimientos del rock mexicano, ¿no? Y ya después los 90, ¿qué te puedo decir? Y ya mira dónde estamos hoy en día, ¿no? Los Sí, festivales que hay en la República Mexicana, la cantidad de propuestas musicales que tenemos son increíbles, ¿no? es que prácticamente en los años 70 pues estuvieron sepultados, ¿no? Por órdenes políticas, ¿no? En el tema del rock. Por eso, grupos como Nahuatl, Ricardo Ochoa, que fue productor de 3 discos de Dangerous Rhythm y de Ritmo Peligroso, es gente muy admirable. Otro ser humano muy admirable que también picó piedra y se partió la espalda es Alejandro Lora, ¿no? Junto con el Sergio Mancera y Ernesto de León y Charlie Habogel, los que formaron parte de ese Three Souls in My Mind. Obviamente los hermanos de Enigma, que en paz descansan, Carlos Mata y Nuevo México, que Carlos Mata sigue por ahí haciendo música, eh, definitivamente Bandido, que ya muchos de ellos fallecieron, entre ellos Kiko Campos, una de las mejores voces que ha tenido el rock mexicano, que muy poca raza los conoce, ¿no? Yo porque vengo de investigar y de averiguar y siempre pues fueron como los músicos
de rock mexicano que yo admiraba cuando tenía 14, 15 años, pero toda esta generación de chavos jóvenes no tiene mucha idea de lo importante que fue el concierto de Avándaro y ese movimiento a nivel creativo. O sea, eran bandas que componían sus propias canciones. No era lo que sucedía en los 60 con los Locos del Ritmo y con los Teen Tops y todas esas bandas que también tenían mucho mérito y muchos de ellos tenían rolas propias, pero muchos tenían muchos covers americanos traducidos al español, ¿no? Pero el movimiento creativo de Avándaro es una cosa innegable e importantísima en la historia del rock mexicano, ¿no? Oye, Piro, ¿qué papel representa Alex Lora para el rock mexicano? Yo creo que Alejandro Lora, lo primero que se le debe de admirar es su constancia y el nunca haber tirado la toalla. Estamos hablando de más de 50 años del Tri. Y creo que fue un letrista muy inteligente, simpático, chusco, cómico, urbano, que supo realmente cómo hablar de diferentes temas de lo que era ser mexicano en aquella época, ¿no? Y vivir en la Ciudad de México y ser rock and rollero, ¿no? Yo creo que realmente, aunque es un personaje muy polémico, que hay mucha gente que lo critica, yo solamente tengo admiración y respeto hacia Alejandro Lora, ¿no? Y creo que su carrera lo habla y ha sido una persona que nunca ha parado. No, y ha abierto, como tú decías, la analogía del machete, ¿no? Él ha abierto el camino para pues todas las bandas, Él casi estaba todas. antes que Dangerous Rhythm, antes que Kenny los Eléctricos. Digo, obviamente es de la época de Peace and Love, de la época de Ricardo Ochoa y Náhuatl. Todos ellos también hay que darles pues nuestro respeto y tienen mucho mérito porque estuvieron en una época donde realmente no pasaba nada y ellos hacían lo posible por generar conciertos, por generar discos, por generar contenido musical y eso es admirable, ¿no? Sin absolutamente ningún apoyo, más que un poquitito por ahí de la disquera a la que pertenecían, ¿no? Oye, Piro, ¿cómo se transforma Dangerous Rhythm en ritmo peligroso? Pues eso es algo que fue necesario, era necesario, porque no es igual tener 20 años a de pronto tener 25 y cuestionarte por qué cantamos en inglés si somos cuatro chavos latinoamericanos, vivimos en la Ciudad de México, tenemos tantas influencias musicales, y yo siempre digo que ahí es donde surge Marielito. Marielito es la primera rola que yo escucho en el ensayo con la banda y digo, cabrón, esto está chido, güey. El Johnny no le latía mucho, al poco tiempo se salió, él dijo que él no iba por ahí su onda, se le respetó, y de hecho dejó la música y se dedicó 100% a la psicología, pero Marcelo y yo sí creíamos en esto y realmente estábamos convencidos de que era un camino a seguir musicalmente hablando, porque no era una cuestión de cambiar para ver si nos volvíamos más comerciales o vendíamos más discos, era una necesidad personal, era un problema existencial. ¿Qué carajo hacemos cantando en inglés en la Ciudad de México con una influencia tremenda de The Clash, de los Sex Pistols, de Sham 69, de los Ramones? Si vivimos en la Ciudad de México, tenemos nuestro propio lenguaje y tenemos un putimadral de ritmos que nos rodean, a los que podemos recurrir, ¿no? Y eso fue un poquito el cambio de Dangerous Rhythm a ritmo peligroso. Y yo creo que el punto decisivo es Marielito. Yo siempre digo que hay un Dangerous Rhythm antes de Marielito y un ritmo peligroso después de Marielito. Sí, cuando llegas a Marielito es cuando le das la vuelta, ¿no? O sea, y es la Totalmente, reflexión. totalmente. Y es cuando realmente empezamos a entender y analizar los ritmos cubanos del Caribe y ver la diferencia entre un merengue y un son montuno y un guaguancó y un bolero. Y nos empezamos a meter en ese mundo y pues ya después, ya con la llegada de Manny Murillo y de Armando Espinosa, pues se abrió muchísimo la onda musical de ritmo, ¿no? Crecimos musicalmente con estos percusionistas que venían de ese mundo, porque nosotros veníamos del mundo del rock and roll, pero Manny y Pinaca venían del mundo de la salsa y de toda esta fusión. Y entonces impregnaron a la banda con esa sabiduría musical y con esa manera de ejecutar sus percusiones. Oye, Piro, ¿y en qué momento ritmo peligroso se convierte ya, estoy hablando ya de una cuestión financiera, se convierte rentable para que ustedes puedan vivir de la banda?
Pues es que siempre vivimos desde un principio, éramos muy trabajadores, ¿no? Yo creo que el disco de En la Mira nos llevó a otro nivel, pero definitivamente empezamos a sentir una gran diferencia financiera con el disco de Déjala Tranquila y de Contaminado. Ahí como que ya todavía llegamos a otro nivel. Esa primera etapa de Ritmo Peligroso del 78 al 91, esos últimos años como del 88 al 91 fueron muy, muy exitosos. Y y creo que fueron como diferentes obstáculos que fuimos librando para ir de pronto superándonos y llegando cada vez más alto. Y pues el error de siempre, que yo siempre acepto, es que en el 91 no nos merecíamos habernos desintegrado, merecíamos un descanso de 2 o 3 meses, estábamos agotados, pero desafortunadamente se volvió un descanso de muchos años, cada quien agarró su camino, nadie se preocupó por volver a llamar a los demás y yo hice mi disco de solista, luego formé a Los Humanos, el Avi se regresó a Los Ángeles, Marcelo puso un estudio de grabación, Pinaca se fue con Mijares, el Gato Arce se fue con Eduardo Capetillo. O sea, realmente fue un grave error porque creo que teníamos todavía mucho que dar y mucho que hacer, pero estábamos agotados mental y emocionalmente, ¿no? ¿Y cuál fue la razón? O sea, ¿hubo algo que detonara el hecho de que se No, separaran? eh, primero Avi nos dijo, yo no me voy de Ritmo Peligroso, me voy de México. Entonces, chinga, pues te regresas a Los Ángeles, güey, pues nosotros vivimos aquí, güey. No, y a mí se me hizo fácil y dije, pues vamos a suplir al Avi. Y le hablamos a Chuco Mendoza, y Chuco era tremendo bajista de jazz latino que tocaba con son de merengue, y musicalmente entró perfecto a la banda. Y a mí me gustaba cómo sonábamos y todo, pero yo sentí que faltaba algo. Y no me había dado cuenta que Avi se había llevado parte de la química de la banda, se había llevado parte de la personalidad de la banda. Y el siguiente suceso, como por ahí de marzo del 91, Pablo Novoa, nuestro otro guitarrista que tocaba con Marcelo, me dice que se quiere dedicar a producir, que le están ofreciendo probablemente a lo mejor eh, trabajar con algunas bandas de Ariola y que tiene ganas de hacer un proyecto de solista. Y cuando él me llama, automáticamente yo digo, puta, qué hueva, no, ya se sale otro güey. Y le hablo a Marcelo, que es al que yo le tenía que rendir cuentas. Obviamente le rendí cuentas a la banda completa, porque éramos colegas, ¿no? Pero al que le tenía que rendir cuentas era Marcelo, que éramos los dos sobrevivientes de Dangerous Rhythm. Le dije, Marce, pues la neta, yo estoy así como que quiero un break, ¿tú qué onda? Me dice, yo también. Entonces nos reunimos con Carlos Warman, que en paz descansa, que murió en el 2020, en noviembre del 2020, en plena pandemia. Nos reunimos con Armando Espinosa y con El Gato y decidimos pararle temporalmente, pero el problema es que nunca dijimos hasta cuándo nos íbamos a volver a hablar y cada quien cayó en su mundo musical y siguió adelante hasta que en el 96 hicimos una gira muy exitosa en el verano del 96, pero realmente no volvimos hasta el 98 que regresamos con el disco de Cortes Finos y hasta la fecha no nos hemos separado, no hemos tenido baches y momentos en que no hemos estado muy activos, pero no nos hemos separado como banda. Que ahora, la pausa del 91, yo no la marcaría como una desintegración, yo la marcaría como un break. Yo creo que todas las grandes bandas, casi todas, han tenido breaks largos, ¿no? Si tú ves, por decir un poco, pues, la línea de tiempo igual de los Rolling Stones, pues han tenido sus breaks de 3, 4, 5 años, ¿no? Eh, Obviamente sus giras son muy extensas y así, pero yo sí siento que la esencia es la misma de Ritmo Peligroso. Yo creo, mi querido Paniagua, que el 91 fue un error, porque todavía estábamos muy jóvenes. Si tú dijeras que llevábamos 25 años y queríamos, llevábamos 13 años en un México muy difícil, en un México donde nos acosó la DIP, una policía anticonstitucional, vivimos momentos muy difíciles de mucha lucha, de mucha eh, complejidad, si lo quieres ver así.
Y creo que hubiera sido bueno un descanso de un par de meses o de 3 meses, no de tantos años, pero ni modo, Manuel, no tenemos una bola de cristal, eso ya pasó hace muchos años y es algo de lo que yo realmente cuando me han entrevistado en momentos así como el que estoy teniendo ahorita contigo, me arrepiento. Me arrepiento no de haber hecho mi disco de solista, no de haber formado Los Humanos, que son dos grandes discos que admiro muchísimo. Tengo un legado musical muy variado, muy diferente. Eso enriqueció mucho mi carrera, pero creo que sí duramos demasiado tiempo sin seguir adelante cuando teníamos tremendos temas y veníamos con muchísima música muy interesante, muy vanguardista y muy creativa. Y sobre todo la edad, ¿no? Porque yo creo que no es lo mismo hacer giras a los 30 años que a los 45, ¿no? O sea, te cambia un poco, ¿no? Porque ya tienes otros Bueno, compromisos. yo creo que lo que te cambia es tu cabeza. A mí todos esos cuates que me dicen, no, pues es que me casé y tuve hijos. Y, pues, ¿qué pedo, güey? La música es para siempre, ¿no? Que tiene que ver que te cases, tengas hijos, o sea, puedes seguir tocando en vivo, componiendo, es parte de tu vida, pero mucha gente cree que sentar cabeza es como salirse de la música. Para mí es al revés. Sin la música yo me hubiera desintegrado. La música ha sido una parte importantísima en mi vida y casado, divorciado, soltero, como sea, con hijos o sin hijos, yo nunca hubiera dejado la música, ¿no? Y para mí es importantísimo. Sin embargo, ritmo se desintegra cuando yo tenía 33 años, o sea, todavía había mucho que dar. Si tú dijeras que teníamos 50 y empezamos a tocar juntos desde los 20, pues sí, ya 30 años que se tomen un break. Por eso te digo que creo que fue demasiado largo ese descanso. Oye, Piro, y en esa pausa, cuando formas Los Humanos y haces tu disco solista, ¿qué te dio esa parte de tu vida musical? Mira, a mí me enriqueció mucho porque sentía que eran cosas que tenían que pasar. Y sobre todo, mi relación con Chucho Merchán, el músico colombiano que ya vivía en Inglaterra desde hacía muchos años, ya había sido bajista de Eurythmics, de Pretenders, amigo de Pete Townsend, de David Gilmour. O sea, realmente era un músico colombiano de muy alto nivel. Y cuando yo lo conocí en la Ciudad de México, que la disquera me lo trajo de Inglaterra para que nos conociéramos y eso, él me dijo, ¿sabes qué, Piro? Vamos a meternos a hacer una maqueta este fin de semana. Y pues de volada le hablé a Alejandro Giacomán, el tecladista de Bonnie y los Enemigos del Silencio, que tenía su estudio ahí en Torres de Miscuac, y nos metimos un fin de semana con Chucho y la química fue maravillosa, ¿no? Hicimos 3 maquetas que las llevamos a la disquera y literalmente Marco Antonio Rubí, que era el director de Melody, se fue para atrás. Y fue cuando decidimos hacer este disco juntos. Esto debe de haber sido como por noviembre del 91 y a finales de marzo del 92 estuvimos en Londres durante casi 3 meses grabando este disco con Chucho, que fue una experiencia maravillosa. Me sirvió para darme cuenta que yo no había nacido para ser solista, que yo era un tipo de banda, un tipo de grupo, y fue como empezó la necesidad de formar a Los Humanos, ¿no? Porque primero le puse Piro y Los Humanos, y todos ellos tocaban conmigo mis rolas de solista, pero ya llegó un momento que dije, ¿saben qué? Vamos a cambiarnos el nombre, nos llamamos Los Humanos, y entonces acabamos sacando un disco con opción sónica y MCA antes de que se convirtiera en Universal, que se llama Instinto Animal, que creo que es un disco de culto dentro del rock mexicano. Recibió unas críticas maravillosas por parte de Hugo García Michel cuando trabajaba en La Mosca y de algunos críticos del Economista y del Financiero. Y creo que es un gran disco del cual me siento muy orgulloso. Pero ¿por qué no haber tal vez hecho esto a la par de seguir con Ritmo Peligroso? No, lo que pasa es que también yo vengo de una etapa en que tu proyecto era tu proyecto, no es como ahora que los chavos tocan con un chingo de bandas diferentes y de pronto toca el bajo en una banda, canta con otra, toca la bataca con otra, es una cosa increíble, maravillosa. Yo venía de esta etapa en que tu banda era tu banda y era lo que te dedicabas. Y era como pues una falta de visión o una falta de entender la capacidad que uno tiene como músico de poder estar colaborando en diferentes proyectos, que esto es lo que hago hoy en día, ¿no? Sí, ya aprendiste como a delegar y a usar tu tiempo de una manera mejor distribuida, ¿no? Totalmente, y además, pues Ritmo Peligroso, pues era mi familia, cabrón. Entonces yo nunca pensé dejarlos, ¿no? Nunca pensé separarme de mis hermanos, sino había como una solidaridad y un compromiso muy fuerte, vaya. Oye, Piro, ¿cómo era el proceso creativo en Ritmo Peligroso? Bueno,
Eh, en la época de Dangerous Rhythm, muchas rolas se daban en el ensayo. Yo siempre compuse las letras y siempre fui muy bueno para estructurar canciones. Tenía como ese don de pensar en un intro, en un puente, caer a un verso, darme cuenta si el verso era sencillo o era un verso compuesto. De pronto ver si la canción necesitaba un puente para entrar al coro o si podíamos pasar directamente al coro. Y ya después de, ya más en Ritmo Peligroso es cuando me convertí ya en un compositor más, más en forma, que trabajaba solo en mi casa, le daba forma a toda una estructura, llegaba con una propuesta armónica, con una serie de acordes, ya con una letra, con algo ya muy, muy claro desde mi punto de vista y lo compartía con la banda y ellos me ayudaban a convertir esa base en una canción. Creo que ese fue sobre todo el proceso creativo de la mayoría de los discos de Ritmo Peligroso. Éramos una banda que siempre ensayaba mucho. Sin embargo, este último se dio a la distancia y creo que también en parte por eso hay tantas rolas mías y de Mosi, porque fuimos los más prolíferos, los que más en comunicación estuvimos y cada vez que viajaba yo a México nos íbamos a su estudio a grabar una maqueta. Entonces, intercambiar ideas y todos. Entonces, este disco prácticamente eh, todas las composiciones son mías y de Mosi y es en una atmósfera totalmente diferente a como fueron hechos los discos anteriores, ¿no? Entonces yo de pronto estaba sentado en mi casa y agarraba un acorde y decía pa, tra, pra, para, pa, y de pronto empezaba a dar un círculo de acordes, buscaba una melodía, trataba de hacer una letra que tuviera sentido y ya de pronto llegaba al ensayo, proponía la canción y ya después Marcelo, por ejemplo, o Mongus o Mosi, agarraban y le hacían sus arreglos, su propia onda, el gato metía de su cosecha, el Avi también. Entonces, pues siempre fue como lo que te digo, ¿no? Que sin Ritmo Peligroso nunca habría podido convertir mis bases en canciones, ¿no? Que, Entonces ese era más que nada el proceso creativo y siempre fuimos muy abiertos en dejar que todo mundo pudiera hacer lo que se le diera la gana, ¿no? Si el gato me decía, oye, Piri, ¿cómo ves esta línea de bataca? Yo no era de los que decía, no, no, güey, eso no funciona, porque de la peor manera que puedes matar una idea es no escucharla. Y por más descabellado que te llegue un músico y te diga, oye, cabrón, yo quiero hacer un shuffle aquí, cuando de pronto la idea era completamente diferente, escúchalo. No te cierres la puerta, no te niegues, escúchalo, porque a lo mejor te sorprende, ¿no? Y esa fue mucho la filosofía de Ritmo Peligroso. Por ejemplo, Matacandela, que lo hicimos con Sabo, en ese disco se hace una comunión de los viejos veteranos de la banda con la nueva sangre. Entonces habíamos músicos de 40 y cacho de años con músicos de 20 y pico de años. Y en vez de nosotros reprimir a estos músicos, los dejamos crecer, los dejamos expresarse. Y creo para mí que es probablemente uno de los mejores discos de Ritmo Peligroso en Matacandela, que lo coprodujimos Avi y yo con Sabo en el 2002. Y realmente es un disco para mí increíble, muy bien logrado, con unas canciones fuera de serie, con diferentes estados de ánimo, un poquito lo que tenemos con este nuevo disco, ¿no? Y tener como antecedente Matacandela con este nuevo disco, realmente este nuevo disco tiene que estar muy cabrón, porque para mí, después del Matacandela, tienes que tener algo muy cabrón que decir para volver a grabar. es que justamente es lo que te iba a decir. La expectativa es muy alta, ¿no? O sea, eres consciente de que todo el mundo está esperando algo Sí, muy alto, porque pues sí sí. dejaron la vara súper alta. Sí, yo creo que sí, y yo creo que no vamos a decepcionar a la banda. Hemos trabajado muy duro, hay atrevimientos novedosos que no habíamos hecho antes. Nos empezamos a involucrar otra vez con la cumbia, la rola está de agradecido. Es una canción que tiene de pronto cosas de Giovanotti, desde mi perspectiva, algo que nunca me hubiera imaginado. Es un rap con disco, con, con con hard rock, o sea, y de pronto metes todas estas cosas a la licuadora y salen estas cosas, ¿no? Porque nunca te debes de autolimitar y nunca debes de decir, no, 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 yo ahí no me meto porque esto ya está bien. Digo, la tribu pachanga ya te da como un toque de que estamos moviéndonos. Pistolero es muy ritmo peligroso, Pistolero tiene mucho, es una salsa rock, tiene mucho la onda de ritmo, pero hay muchas canciones en el disco, como dos o tres, que van a ser muy sorpresivas, atrevidas e inesperadas, ¿no? Pero tantos años de llevar una banda
¿qué es lo que más te ha hecho aprender? O sea, ¿qué es el reto más grande que has tenido en llevar una banda tantos años? Yo diría que lo más importante es como un matrimonio, carajo. Esto va a sonar cursi, pero creo que lo más importante es el respeto y la comunicación. Y el tratar de siempre mantenerte cerca de todos tus colegas, porque no es fácil. Eh, Hemos tenido momentos muy difíciles, como hemos tenido momentos maravillosos, como cualquier otra banda, pero yo creo que lo más importante es comunicarte bien con todo tu grupo, con toda tu familia, porque vuelvo a lo mismo, para mí Ritmo Peligroso no es una banda, es una familia, ¿no? Y creo que la cuestión de respetarnos, de sabernos confrontar, porque la confrontación a mucha gente no le gusta, pero la confrontación es necesaria. Y una cosa es gritarte y otra cosa es confrontarte con respeto y con palabras de paz y como de reconciliación, ¿me explico? Porque la confrontación existe y la confrontación se debe de llevar a cabo, pero también depende en qué tenor la lleves a cabo, ¿no? Yo creo mucho en confrontar con respeto. No, y hasta cierto punto creo que es sano, ¿no, Piro? Ha sido sano en la vida de Ritmo Peligroso, pues tener estos, pues sí, roces, ¿no? Totalmente, porque yo creo que si tú empiezas a guardar muchas cosas allá atrás, los rencores van creciendo y de pronto las cosas pueden explotar de una manera fuera de control y entonces cuando realmente ya no hay marcha atrás, ¿no? Oye, Piro, yo creo que no hay nadie más indicado para responderme esta pregunta que realmente yo he estado teniendo desde hace mucho tiempo. Yo ahorita veo, digo, mi perspectiva del rock, pues es un poco el Vive Latino. Y yo he visto cómo ha evolucionado el cartel del Vive Latino y de todos los festivales. Y hoy en día, pues la escena de lo que le llaman el rock, pues lleva muchos géneros, desde raperos, regionales. ¿Tú crees que el rock sea un sonido o una actitud hoy en día? No, definitivamente yo creo que son las dos. El rock and roll es una actitud y es un sonido. Y parte de ser rock and rollero es ser contestatario. Para mí el rock es la música de la libertad de expresión. Ahora, el mundo ha cambiado. Yo creo que tenemos un rock pop mexicano maravilloso que para mí, con todo respeto, suena ligerito, suena muy agradable, suena muy bonito, pero a mí me gusta todavía ese rock and roll con garra, ese rock and roll todavía fuerte, que no necesariamente tiene que ser heavy metal, pero sí es eso que dices tú, es una cuestión de actitud, de salir a partirte la madre al escenario, de que cuando estés cantando en el estudio estés cantando con todos tus huevos y con lo mejor que puedes dar. Yo creo que en el momento en que tú dejas de hacer eso, desde grabar un video y estar brincando y actuando, y te empiezas a volver una persona ligera, una persona simple, así como que solamente quiere hacer que las cosas suenen bonito, yo creo que ahí ya pierdes mucho de lo que es la esencia del rock, ¿no? Aunque creo que el rock es una música que se ha fusionado con muchos estilos, entonces es muy válido. El rock le roba al jazz, le roba al blues, le roba al pop, le roba al norteño, le roba la cumbia, y todo eso se vale, y todo eso incluso vuelve la música más interesante, ¿no? Pero ya cuando de pronto empiezan estos estilitos así como tan ligeritos, tan rayando para mí en lo fresa, en lo intrascendente, en lo muy ligerito, incluso así como con, con pocas agallas, no me identifico mucho con ello. Yo también concuerdo, digo, yo creo que el rock, como se concibió, fue para liberar energía, para liberar una generación que estaba muy reprimida, ¿no? O sea, y realmente, pues tú lo viviste, ¿no? O sea, la concepción verdadera del rock. Sin duda alguna, pues sí ha evolucionado, no sé, digo, como te lo dije hace rato, yo cronológicamente no me considero alguien muy versado en la historia del rock, pero creo que es un momento ahorita medio raro. Yo creo que estamos como en un proceso, no solamente en México, sino a nivel mundial,
porque a mí siempre me dicen, ¿dónde quedó el rock? Mira Bad Bunny. Yo digo, güey, mira los Red Hot Chili Peppers, ¿me entiendes? Mira Pearl Jam. El rock sigue vigente y siguen llenando estadios. Y los Black Crowes volaron la noche en el Vive Latino de hace unas semanas, ¿me entiendes? Y la cantidad de gente que fue a apoyar a Sergio Arau con el proyecto de Tocada y Fuga, donde tuve el honor de participar, se llenó la carpa Vive Latino, ¿me entiendes? Viendo a Sergio Arau, uno de los músicos también, pues más constantes y más creativos del rock mexicano. Entonces yo creo que todo eso de que el rock ha muerto y todo eso son frases así mamalonas y pendejas, no sé, o sea, no mamalón, porque mamalón es buena onda, eso viene de Monterrey, pero más bien una frase media mamona, media negativa, en lo que se refiere al rock and roll. El rock and roll nunca va a morir, el rock and roll es parte de la cultura mundial, es una música necesaria, es una música que forma parte de nuestras vidas. ¿Y qué te sucede cuando de pronto te pones en tu casa a oír una rola de 1968, a lo que te remonta, a lo que te hace vivir, lo que te recuerda, o una de 1975 o una de hace 3 meses? Siempre el rock se está moviendo, se está innovando, es una música que es una falta de respeto decir que está muerta, ¿me entiendes? Claro, de que el reggaetón está vendiendo miles y miles y miles y miles de copias y que la gente lo va a ver. Qué bueno, no tengo nada en contra de eso. Es válido que hayan diferentes estilos musicales. Lástima que sea una música tan minimalista y con letras tan banales y tan poco trabajadas mentalmente, pero bueno, pegó y se acepta. ¿Por qué crees que las nuevas generaciones se están identificando tanto con ese género, Piro? Yo creo que por falta de cultura, porque son generaciones que no leen, que casi no han ido al cine, producto de los videojuegos, de la tableta y del teléfono y de las redes sociales. Y creo que eso nos ha robado muchísima cultura. Sí, sí, porque nos quita mucho tiempo. O sea, el tiempo que se consumía antes. Pues no quisiera ser tan purista de abrir un libro, pero quizás sí de ver una película. Pues hoy se consume muy rápido en estar pues en las redes sociales, ¿no? Sí, Pensando desde la perspectiva de un niño. te desconectas de muchas cosas. Y no solamente los chavos, yo lo veo con mucha gente. Yo, por ejemplo, yo me tomé el tiempo con mi hijo de ir a ver The Whale, la ballena de Darren Aronofsky, porque es un director que me encanta. Y de pronto platico con un putimadral de amigos míos y nadie la ha visto. Entonces digo, puta cabrón, antes ibas un chingo al cine, cabrón, ya no vas, no, pues es que con la pandemia, no mames, güey, compra un pinche boleto y ve a ver la película, ¿no? Y lo mismo me pasa con muchas cosas. Ahora me imagino que las generaciones jóvenes están mucho peor, porque eso de abrir un libro, de ir al cine, pues van a ver todas estas películas de ciencia ficción de Marvel y todo eso que ha venido a invadir el cine de autor desde hace muchos años. Pero pues mira, yo me sigo agarrando de Bardo, me sigo agarrando de Pinocho, que la verdad me encantó, me sigo agarrando de Roma, me sigo agarrando de The Whale y de estos grandes directores que todavía siguen creando contenido y mientras lo hagan yo lo voy a seguir viendo. Ahorita me acabo de refinar el fin de semana El Padrino 1 y El Padrino 2 y hasta rematamos con El Padrino 3 y son joyas que las ves y te traen tantos recuerdos y ves la maravilla en la dirección, en la fotografía, en el guión, en la música, en todo. Y eso nunca va a pasar de moda y mientras eso yo lo pueda hacer y haya crecido con eso y lo pueda seguir disfrutando, lo seguiré haciendo, ¿no? Es que sí, pero creo que aquí diste como una respuesta bastante chida. O sea, sí, hay reggaetón, hay mal cine, pero pues digo, hay rock, sigue habiendo mucho rock, sigue habiendo mucha música clásica, sigue habiendo buen jazz, buen cine. Es depende de dónde te enfoques, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente, porque hay buenísimas cosas, pero también hay que buscarlas. Hay que buscarlas. Mira, Garigoles ahorita acaba de presentar su disco en Guadalajara. Hay una nueva banda de Guadalajara que se llama Virrey. Hay una cantidad de música buena en México que no tenemos idea, pero nos acaparan los medios con las disqueras, con todo el billete que le invierten a su elenco y de pronto nos dejan ciegos y no empezamos a buscar otras propuestas y otros sonidos y otras cosas que están sumamente interesantes, ¿me entiendes? Uno también le tiene que buscar y no puedes decir, no, es que ya hace un año que no escucho nada nuevo. ¿De verdad le buscas, carnal? ¿De verdad indagas y te pones a investigar o simplemente eres producto de lo que estás esperando que te alimente? Hay que buscarle.
Sí, no, tampoco hay que ser nostálgico y solamente vivir de lo de antes. Hay De mucho que acuerdo, aprender, o sea. de acuerdo. La nostalgia es poca madre, pero hay que siempre moverse hacia adelante y seguirse moviendo. Oye, Piro, ¿qué le dio Café Tacuba al rock mexicano? Yo creo que Café Tacuba le dio una personalidad que no se puede negar. Me parece que es una banda importantísima de fusión y de world beat, lo mismo que yo considero que es Ritmo Peligroso. Y todo mi respeto y admiración a Café Tacuba porque se han sabido reinventar. Inclusive al igual que Panteón Rococó, creo que tenemos bandas muy representativas de un sonido muy peculiar. Y eso es de lo que se trataba todo cuando yo hice Marielito. Esa es la misma búsqueda. Ellos lo lograron a su manera y yo lo logré a nuestra manera, ¿no? Nosotros tal vez nos influenciamos más por la música afrocaribeña, ellos más bien por el son jarocho y por la música de mariachi, la música del corrido y una serie de cosas, pero no dejan de ser búsquedas para tratar de tener una propia identidad dentro del rock mexicano, ¿no? Sí, es que yo no sé por qué lo siento como medio conectados a Ritmo Peligroso y a Café Tacuba en ciertas cuestiones. No, yo creo que definitivamente hay una conexión entre los de abajo, Café Tacuba, Panteón Rococó, Ritmo Peligroso, La maldita, ¿no? La Maldita, totalmente. Eso es algo que yo digo que no se puede negar, que está clarísimo, se escucha en el sonido, en la búsqueda, ¿no? Pero ¿cómo llevas tu espiritualidad? Eh, Me considero una persona muy espiritual, no religiosa. Trato de meditar todos los días. Soy una persona muy ansiosa, entonces tengo que meditar, hago mucho ejercicio para tratar de más o menos mantener un equilibrio, pero sí definitivamente la espiritualidad es algo que he tratado de no descuidar durante muchos años de mi vida. He aprendido mucho, he tomado un par de módulos de lo que es la geometría sagrada. Creo muchísimo en que hay un arquitecto, que hay un creador, llámale Dios, llámale el invisible, o como tú quieras, pero no compro eh, esta cuestión de las religiones organizadas con los católicos y los pastores que te tratan de promover y de vender a un Dios casero que como que vive en tu casa y te está viendo cuando pecas o no pecas para ver si te vas o no al infierno. Todo eso se me hace un producto de la raza humana sumamente manipulado por el Vaticano y por las diferentes iglesias. Y yo creo realmente en un Dios creador de galaxias, que va mucho más allá a ver la luna o el sol o Venus. Va de galaxias, el que ha creado toda esta cosa inmensurable. Y siempre digo que es un Dios impredicable, impredecible e incomprensible. Esa es la fuerza espiritual en la que yo creo. Pero hago una dinámica con todos mis invitados en donde en Facebook y en redes sociales mandan algunas preguntas al invitado. En este caso, vi que respondiste un par en la dinámica, pero tengo aquí un par que me gustaría hacerte, que te Por manda la supuesto, banda. Aquí Enrique de la Rosa te dice, admirado y querido Piro, ¿cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? ¿Cuál es el momento más apreciado? Y si aplica, ¿dónde te volverías a equivocar? Abrazote. Ah, esa está buena, ¿eh? yo creo que el momento más difícil fue cuando estábamos firmados con Melody y el director de Melody que nos firmó era Jaime Almeida. Y teníamos una confianza tremenda en Jaime Almeida. Y de pronto Jaime sale y entra Marco Antonio Rubí, que con los años se volvió muy amigo mío, pero en ese momento era una persona con la que no nos entendíamos. Entonces creo que ese fue un momento muy difícil en nuestra carrera y que afectó además mucho la carrera de Rick. Creo que ese fue un momento sumamente difícil porque ya estábamos firmados y no nos podíamos zafar así de fácil. ¿Qué más? Porque era una pregunta Ah, con varias bueno, eso cosas. fue, ¿cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera? Luego, ¿cuál es tu momento más apreciado? Y si aplica, ¿dónde te volverías a equivocar? Bueno, mi momento más apreciado yo podría decir que fue cuando cambiamos del punk a la fusión
y por un lado nos ganamos un público nuevo que estaba en búsqueda de un nuevo sonido, y por otro lado nos ganamos el odio y la mala onda de todos esos fans que habíamos defraudado porque nos habíamos afresado y habíamos metido congas y habíamos dejado el punk. Ese fue un momento tremendo en nuestra carrera. Sin embargo, cuando estaba en una tardeada de con rock ante 5,000 personas en el Salón Maraca o en el Salón Margo, como se solía llamar ahí en Eugenia y Mitla, y vi a un chavito con una camiseta de los Sex Pistols cantando Marielito, yo dije, ya lo logramos, Sí. ya lo logramos. Siempre he sido muy deportista, pero también he sido muy fiestero. Y me arrepiento de ciertas fiestas en las que abusé por la hora en la que me acosté, sabiendo que tenía un compromiso muy importante al día siguiente. Nunca llegué tarde, nunca fallé. Llegaba en algún estado deplorable, pero llegaba. Y eso probablemente lo volvería a hacer porque soy una persona muy necia. Ok. Y la verdad, debería de aprender de mis propios errores y simplemente los vuelvo a cometer. Es parte de nuestra magia humana, mi querido Sí, Piro. sí, nuestra naturaleza animal. Oye, mira, Sergio Aguilar te pregunta, ¿cuál fue el momento en que decidió que la música sería su profesión? Definitivamente, definitivamente el verano de 1978, cuando estaba estallando el punk a nivel mundial y me tocó vivirlo en la ciudad de Los Ángeles. Y ahí dije, me voy a dedicar a esto y voy a formar una banda punk regresando a la Ciudad de México. Yo regresé a México el 1 de agosto del 78 y el Ujú. 6 de agosto ya estábamos ensayando con Dangerous Metal. Así de serio fue la decisión. O sea, días, días. A ver, aquí. ¿Qué va? Aye Davanita te pregunta, ¿qué bandas le gustarían para un álbum tributo a ritmo y qué rola cada banda? Saludos. No, pues aquí nos vamos a amanecer, oye. Oye, sácate el tequila, mi querido Piro. Vamos a Sácate un amanecer. mezcal. Sí, No, oye. mira, déjame decirte que sea 5, vaya. Bueno, el Panteón Rococó ya grabó una versión alucinante y maravillosa de Déjala Tranquila en su disco de Ni Carne ni Pescado. Eso me encantaría volver a hacerlo. Y la versión de Déjala Tranquila de nuestro disco de 40 aniversario con Shenka también es espectacular. Me encantaría hacer un dueto con los Estrambóticos, por ejemplo. Ah, eso estaría delicioso, Eh, Me encantaría, por ejemplo, podría ser a lo mejor Brujería con los Estrambóticos. Me gustaría mucho hacer con La Maldita Vecindad Portándose Mal del disco de Cortes Finos. Yo creo que esa sería una gran canción para hacer a dueto con La Maldita Vecindad. Eh, ¿Por qué no? De nuestro nuevo disco Pistolero con Insur People, ¿Cómo con el no? gran Pochito, Bandota. el Pochito Toledo y todo el personal que está en esa banda maravillosa, incluyendo a Shenka y a Eddie Vega, que está tocando la batería con ellos, El Ro también. y el gran Isma. Miguelón. Sí, Miguelón, cómo no, Eh, claro. eh, Me gustaría, por ejemplo, hacer Rompe mi sentimiento con La Gusana Ciega. Creo que sería muy padre, creo que sería algo muy chido. ¿Sabes qué estaría muy rico, Piro? Algo con los Cadillacs. Claro, O con, sería maravilloso. con Julieta Sería Venegas maravilloso también. hacer una rola como, pues, ¿para qué violencia? Por ejemplo, con los Cadillacs podría ser muy chida. Estaría muy bueno. Ahora, de voces femeninas, Julieta, Natalia. Estaría Bueno, ahí viene, padrísimo. en este nuevo disco, viene Dejen a los niños en paz, una canción a favor de los derechos de los niños en contra de la filia, un tema que se ha tocado muy poco. Y realmente hicimos un dueto maravilloso, Cecilia Tucente y nosotros. Una belleza conmovedora. Cecilia es mamá, yo soy papá, sabemos lo que es que se metan con tus hijos, o sea, es algo muy delicado y es una canción realmente muy emotiva. Sí, me encantaría, por ejemplo, hacer Las calles de mi continente con Julieta Venegas, sería padrísimo que tocara el acordeón y que cantara con nosotros.
Es que hay mucho, mi querido Paniagua, hay mucho que hacer, man. Y tan poco tiempo, mi querido Piro. Espero que eso conteste la pregunta de nuestra querida amiga. Aquí Abraham, Michael Pacheco te pregunta, ¿tres discos que le cambiaron la vida o marcaron musicalmente? Ok, yo creo que definitivamente el Abbey Road de los Beatles, el Peace and Love de Peace and Love de 1900, si no me equivoco, 71, en la época de Avándaro, que salió bajo el sello de Sister Raf. Y no podría, voy a mencionar cuatro. El tercero sería el Overnight Sensation de Frank Zappa, de 1974, con George Duke en los teclados. Y por último, el London Calling de The Clash. El London Calling lo acabo de comprar en vinilo. Sí, no, es que, no sé, yo te tendría que decir 50 discos. Eso es algo que me pasa mucho con mis entrevistados en el podcast. Cuando les pido un solo disco es dificilísimo. Cecilia, por ejemplo, escogió 5 y hablamos de 5 discos, porque es dificilísimo escoger un solo disco, pero bueno, aquí de perdida le di 4, ¿no? Oye, es Música como, completamente variada y hay unos que son parte bíblica de mi vida. Y Ian Joshua te pregunta cómo maneja su agenda para programar a los invitados que tienen su podcast y a quién le gustaría entrevistar y no se ha podido. bueno, mira, eh, no se ha podido realmente porque sí lo intenté. A los hermanos Rangel, Mm. porque nunca pude dar con ellos. A Meme, se me complicó la entrevista con Markovich y también con Saúl Hernández. Esas están pendientes, se quedaron un poco en el aire. Eh, las entrevistas las programamos muy al azar. De pronto vamos buscando, por ejemplo, ahorita en el Vive Latino me encontré mucha gente que ya los tengo programados para las próximas entrevistas. De pronto entrevisto a alguien y le pregunto, oye, tú me puedes contactar con fulano, y así es como se van dando, ¿no? Se van dando de una manera muy orgánica. Daniel Zoé te pregunta, ¿alguna vez alternó Ritmo Peligroso con Caifanes en la década de los 80? Claro. Sí, claro, muchas veces en Rocotitlán, en el Teatro Insurgentes, en muchos lugares, incluso también con las insólitas imágenes de Aurora tocamos varias veces. Sí, claro, pues es que ustedes fueron pues, antes que Caifanes, por supuesto. Bueno, este ya básicamente se respondió, que lo dice Topillo Tapas, ha contemplado un disco de duetos con Ritmo Peligroso. Pues yo creo que eso ya es el disco del 40 aniversario, ahí está, Exacto. pa'lante hasta que tu body aguante, y repito, pusimos la palabra body, cuerpo en inglés, para darle su lugar a Dangerous Rhythm, ¿no? Que es justo con lo que empezamos esta charla, con el disco de los 40 aniversario, que ahí, bueno, pues está todo el rock mexicano, básicamente. Fernanda López te pregunta, uy, esta está dura, ¿eh? ¿Es Caifanes la banda más grande del rock mexicano? Pues para algunos sí, para otros no. Es que ¿cuál es la mejor banda y la más grande? O sea, los Rolling Stones, para mí sí son los Rolling Stones. Los Caifanes lo son para algunas personas, para otras no, ¿no? Yo creo que es una de las bandas más exitosas del rock mexicano. Y creo que El Nervio del Volcán es uno de los mejores discos de rock mexicano. Sí, creo que es mi favorito de Caifanes. El Nervio del Volcán es una chulada. Y El Silencio también es un gran disco. Sí, creo que tiene mucho misticismo el Nervio, ¿no? Porque estaban así como los principales, estaban ahí Markovich, Sabo, ¿no? No, Entonces, Creo que Sabo no está en El Nervio del Volcán, ¿eh? Sabo no está en el Nervio. Que es algo que se hubiera extrañado muchísimo, sí. Y de alguna manera ahí hay un espacio tremendo para que Markovich haga de las suyas, y creo que es un disco con unas Sí, es guitarras muy cierto. interesantes. Creo que está Federico Fong. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Porque justamente no habían, tampoco estaba Diego ya, ¿no? No, sí, Sí, Diego ya no estaba. tienes toda la razón, Pío. Sí, porque fue donde Markovich hizo capas y capas y capas de guitarras, ¿no? Creo que tuvo como un terreno un poco más libre para poder expresarse. Oye, ¿a poco tú eres más Rolling que Beatles? Eh, sí, yo creo que sí, fíjate. ¿Sí? ¿Por qué?
O sea, Pues obviamente. porque me llegaron en una etapa de mi vida, los Beatles me llegaron muy chavito y los Stones realmente los conocí y los hice míos ya de adolescente y más maduro. Entonces me traen unos recuerdos increíbles y me identifico muchísimo con discos como Sticky Fingers, Black and Blue, It's Only Rock and Roll, But I Like It, Exile on Main Street. Me parecen discos importantísimos en mi vida. Este documental del Exile on Main Street, ¿lo has visto? Exile on Main Buenísimo, Street, buenísimo. muy bueno. También el de Olé, ¿ya lo viste? Sale Batis con Lora, ¿no? ¿Cuál es este, perdón? El de Olé, el que No re- sacaron, es el último que sacaron en Latinoamérica, cuando fueron a Cuba. ah, claro, pero no se llama Oleo, ¿Cómo ¿sí? se llama? ¿O la gira se llamaba Olé? No me No me acuerdo. acuerdo. Yo sé, bueno, sí, cuando tocaron en Cuba para 500,000 de cubanos, que hubo un Sí. concierto gratis. Ay, ¿cómo se llamaba ese disco? Ese Habana, documental. Habana, Habana algo. Sí es cierto. Habana Habana Night, Moon. Habana Moon. Habana Moon, Habana Sí. Moon. Olé fue la gira que vino en Fue la gira cuando fueron a 2016. España. Sí, claro. Estaban en España. Que esa gira fue la que vino en el 16 a México, ¿no? De eso sí no me acuerdo, mano. A los Stones los he visto como 4 veces, pero ya hace muchos años que no los veo. Los vi la primera vez en 1978 en el Anaheim Stadium con el disco de Some Girls. Y después los vi 2 veces con Voodoo Lounge y los vi con Bridges to Babylon. Pero ya tengo casi 20, desde el 98 no los veo en vivo, entonces ya llovió. Bueno, pero ya los viste bastantes veces. Ya no los verás con Charlie, mi querido Piro. Ya. Se nos fueron. Mi hijo sí estuvo en el último concierto con Charlie Watts en el Hard Rock Stadium aquí en Miami, Uf, que fue el último concierto de los Stones donde tocó Charlie Watts y ya después, se murió. never again, nunca jamás. Mi querido Piro Pendaz, no sabes el agasajo que ha sido esta charla. Te lo reitero, eres uno de los músicos y compositores que yo más admiro. Muchas Eh, he, gracias. he seguido tu música por un largo tiempo. Eh, Le has dado mucho a la música, no solo mexicana, sino latinoamericana. Agradezco mucho tu tiempo, eh, tus palabras, y pues no me queda más que agendar una segunda parte en algunos meses o años, mi querido Piro. Cuando quieras, viejo, cuando quieras, aquí estamos puestos. Qué bueno que pudimos realizar esta entrevista pendiente. Ha sido un placer estar aquí contigo y pues hay mucho de qué platicar y la verdad se charla muy a gusto contigo, mi querido Paniagua. Gracias, mi querido Piro. Y probablemente hagamos una segunda parte de las 3 horas de la música con la que creciste, Cuando quieras. ¿no? Fácil. Pues, Piro, te mando un abrazo gigantesco y pues que estés muy bien. Igual, amigo, un placer haber estado aquí en tu espacio. Muchas gracias. Gracias, hermano. Saludos.